chiquita, es bien fácil tirarme una piedra y vencerme. Entonces, ya conocemos la historia, el pueblo de Israel grita la siguiente ciudad. La siguiente ciudad era la de Hai, o Ai, como dicen algunos, ¿verdad? Ai. Y entonces dice, la palabra sale en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el capítulo 7, versículo 2 dice: Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Y dice que cuando regresaron le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Ai. Bastarán con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad, dado que ellos son pocos. No hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allá. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados por los hombres de Ai, ¿verdad? Entonces, aquí, la primera derrota. O sea, imagínense Josué los estén caminando a la tierra prometida y pierden. Y entonces yo venía hablando con Yajaira y le decía yo, para Josué haber sido, bueno, ya aquí nomás, si perdimos, es que hasta aquí es la tierra prometida y aquí quedémonos pues. ¿Para qué vamos a seguir avanzando? Ya perdimos aquí una vez. ¿Para qué vamos a seguir caminando si aquí el Señor este es una señal de que el Señor ya no quiere que avance, ¿verdad? Este es una señal de que no quiere que avance. Entonces, mire aquí lo que yo veo bien importante. Sucede que el pueblo de Israel, cuando entraron a Jericó, Dios les había ordenado qué cosas debían de tomar y para quién debían de tomar. Todo lo que el pueblo fuera, los botines que iba conquistando, tenían que ser consagrados al templo, ¿verdad? Para que fueran construidas los utensilios del templo. Y sucedió que una familia tomó una capa, dice, unas piezas de plata y las escondieron debajo de su tienda. Y el Señor le expresó a Josué su inconformidad acerca de esa idolatría que estaba siendo guardada y de la desobediencia. Entonces, mire aquí esto. Muchas personas en el caminar del emprendimiento piden consejo. Muchas personas dicen, ya oré al Señor, pero hacen lo que a ellos les gusta. No toman consejo. No hacen lo que Dios te mandó a hacer. Dios te da una idea, Dios te da una estrategia como esta de rodear los muros de Jericó. Pero tú dices, no, pero ¿a qué le funciona mejor esto? Entonces voy a copiar lo que hizo aquel y entonces yo lo voy a implementar. Y terminas fracasando. ¿Por qué? Porque no pusiste o no seguiste esa visión que el Señor te dio para emprender y fracasamos. Y entonces ahí después dice que el pueblo se reunieron, todos los líderes se rasgaron sus ropas, se echaron tierra, cenizas en su cabeza y le dijeron, Señor, ¿qué pasó? Y ahí fue donde el Señor muestra qué es lo que estaba mal, ¿verdad? Que habían cosas en el campamento que él no aprobaba y por eso habían perdido en contra de esta ciudad de Hai. Ahora, mire cómo es esto. Josué y todos los líderes de las tribus dicen, bueno, ya nos equivocamos, ahora pedimos perdón y retomamos y volvemos a avanzar. ¿Qué sucede con los emprendimientos? A veces no nos va como nosotros esperamos, pero queremos seguir forzando ese camino, queremos seguir forjando esa misma estrategia que no funcionó, queremos seguir forjando y queremos seguir empujando aquel proyecto de la forma incorrecta. Y entonces aquí el pueblo de Israel se detiene, busca el rostro de Dios, pide su voluntad, pide una nueva estrategia y vuelve a continuar. Entonces eso es muy importante en los emprendimientos y eso es muy importante en nuestra vida, que cuando algo malo ha sucedido en nuestro entorno, nos detengamos. No está malo decir, bueno, me voy a detener porque creo que esto no funciona así, entonces voy a preguntarle al Señor cómo mejorarlo y voy a continuar. Claro. Y ahí es donde entonces a mí me fascina la estrategia que Dios le da. Y dice que el pueblo se divide en dos partes. El pueblo se divide en dos partes y dice que una parte del pueblo de Israel se fue por atrás de la ciudad y el otro se fue por enfrente. Cuando ya reciben una señal, ¿verdad? Y eso lo menciona en la Biblia y léalo porque eso es buenísimo. Para mí es súper emocionante. Es bien emocionante. Entonces, el pueblo se divide en dos.
los que están de frente empiezan a huir, empiezan a hacer como que están huyendo, como que están siendo derrotados. Entonces el ejército de Jai sale a perseguirlos, los alcanza en cierto punto cuando ya están lejos de la ciudad y no se dan cuenta que la otra parte del ejército que está atrás entra a la ciudad, toma la ciudad, destruye toda la ciudad y la ciudad está en llamas. Y entonces sucede que entonces el ejército de Jai después se encuentra entre aquellos que estaban huyendo y en aquellos que habían destruido la ciudad y son emboscados y son derrotados. Entonces, aquí me llama mucho la atención esto, porque una derrota, en este caso para el pueblo de Israel, no significó detenerse para siempre. Una derrota no significó estar parado en un lugar y decir, aquí es donde me derrotaron y aquí me voy a quedar porque esto, yo le voy a hacer un altar a esta derrota. ¿Verdad? Y veníamos comentándolo con Yajaira. Podemos ver una derrota, un hijo con diagnóstico. Y decir, no, este hijo con diagnóstico no va a ser nadie en la vida, entonces yo voy a tenerle que hacer todo. Y entonces aquí empezamos a lamentar y le hacemos un altar a ese diagnóstico y decimos, y crear lástima. El pobrecito yo, y creamos esa lástima. Sí. Una derrota puede ser un trabajo que se perdió, un lugar que perdiste, un buen trabajo. Y de repente no sabes para dónde el Señor te va a sacar. Así es. O te está sacando. Una derrota lo vemos hasta un cambio de una casa, un cambio de lugar, ¿verdad? Y incluso hay gente que lo llega a sentir como una derrota, un cambio de ciudad. Y no son derrotas, son enseñanzas. Dentro de cada una de esas cosas que nosotros podemos llamar fracasos, que podemos decir que son derrotas, hay muchas enseñanzas por detrás. Claro. Hay muchas enseñanzas que se puede sacar y aquí el pueblo de Israel a mí me enseña eso. Tuvieron una victoria, claro, nos alegramos, te va bien. Tienes un hijo brillante, te alegras. Pero cuando te viene un hijo con diagnóstico o te dicen en la escuela, fíjese que el niño tiene un déficit de atención, fíjese que el niño como que no capta bien, fíjese que el niño como que no entiende muy bien todo lo que le explicamos, como que hay un problema en su cerebro ahí, fíjese que el niño no puede hablar, el niño no puede escuchar, el niño no puede ver muy bien, el niño no puede tomar un lápiz, el niño no puede... Sentimos que la derrota y el mundo se viene por debajo. Y entonces aquí el pueblo de Israel nos enseña que si nosotros nos detenemos, examinamos esa estrategia, ese camino que estábamos siguiendo, las voces que estábamos oyendo, porque Josué en ese momento le dijeron los espías, no, si esa ciudad es débil, con 2, 3 mil, no vayamos todos porque nos vas a cansar y más adelante, esas voces que estamos oyendo, ese que te dijo, no, ese emprendimiento no sirve, no, tu hijo no va a hacer nada en la vida, no, si es que esa mujer con la que te casaste, no, ese hombre que no tiene visión. Esas voces que estamos oyendo a nuestro alrededor son las que hay que callar y hay que dejar de oír para que podamos avanzar. Y entonces cuando encontremos esos lugares de derrota, no hagamos un altar para estarlos recordando, ni para estarnos lamentando. Cuando encontremos un lugar donde fuimos derrotados, donde encontremos un lugar donde creemos que alcanzamos el nivel más bajo y nos han humillado y nos hemos sentido mal, en esos lugares es donde tenemos que ver las enseñanzas que Dios quería darnos. Sí. Así que como dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Y eso lo dijo Josué también. Amén. Entonces, esos lugares de derrota son nuestros mejores lugares de victoria, porque es donde Dios nos enseña que si nos alejamos de Él, vamos a fracasar. Si nos alejamos de Él, no nos va a ir tan bien. Pero si retomamos el camino, si nos arrepentimos, si le preguntamos al Señor qué es lo que quiere, entonces vamos a tener una respuesta poderosa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y con esta palabra tan certera, vamos a continuar con la temática que tenemos hoy, y es acerca del fracaso solo es cuando te rindes. ¿Qué significa esto para David? Y obviamente para toda la familia también. Sí, mira,
justo lo que decía Lázaro y lo que hablábamos, resiliencia. ¿Ah? Y fíjate que si lo buscas literalmente en internet, resiliencia dice que es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas, pero con resultados positivos. Claro. Y yo creo que lo que tú hablabas, Lázaro, es, yo creo que todos hemos querido hacer algo en la vida y no nos ha salido como que esperábamos. Claro. Sí. O sea, en muchas cosas, hasta en una comida, uno dice, voy a hacer esta comida, la receta, y No te sale. la expectativa y la realidad. O cuando se mira las expectativas, ¿verdad? Por Instagram y una cosa, hasta el color y todo, ya cuando la hace. Sí, y uno dice, se parece, pero ahí se va. parece, sí. El próximo año. Pero yo creo que la parte de emprender, yo siempre lo he visto así. Yo creo que hay tres cosas por las cuales emprendemos. Una por necesidad. Claro. Hay muchas veces que emprendemos porque no ajustan las finanzas y decimos que tengo que ver qué hago un poquito extra. Eso yo lo aprendí de mis padres. Mi papá llegó hasta el primer grado, no pasó de ahí. Cuando yo nací él tenía 53 años. Okay. Porque yo no estaba en la lista. Ellos, pero la de Dios sí. Bueno, sí, porque yo tenía un hermanito que murió por intoxicación. Entonces mis papás decidieron tener otro hijo y nací yo, así como quien dice, O sea, que si él no se muere, ¿no? aquí vino esto. Si él no se muere, no nazco yo. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Mi mamá solo hizo hasta segundo grado. Pero ¿qué aprendí yo de ellos? Eran personas que nunca nos dijeron un no hay o un no se puede. Siempre mi mamá hacía caramelos, dulces, lavaba, planchaba, cuidaba. O sea, ella hicieron un edificio de apartamentos enfrente de donde vivíamos y les dijo, yo cuido alumnos de la universidad y les metía comida. Yo les lavo ropa, yo les plancho. O sea, ella siempre buscaba una oportunidad para ver cómo generaba. Y así fue creciendo David viendo ese modelo. Sí, así Qué somos. hermoso. Qué hermoso. Pero ¿qué es lo que nos enseñaron nuestros padres? Que, o sea, aunque había una situación problemática, ellos siempre buscaban la manera de cómo Dios iba a buscar una solución. Claro. Entonces, a veces emprendes por necesidad. Sí. Claro. A veces emprendes porque tienes como eso dentro de ti, que quieres hacer esto, aunque no tienes la necesidad. Porque hay muchas personas que tienen quizás su trabajo, tienen una estabilidad económica y no emprendieron por necesidad. Nosotros cuando estábamos con Ángela en un programa de Silicon Valley en San Pedro Sula. Ángela es su esposa. Ángela es mi esposa. Sí. Estábamos en un programa en Silicon Valley, en San Pedro Sula. Y nos reíamos de algo y los dos lo hacíamos porque generalmente cuando dices vamos a apoyar a los emprendedores, la gente llega y cuenta historias. Yo vengo de un barrio, yo vengo de esto. Pero estábamos en San Pedro Sula y uno de los muchachos decía, de los que estábamos allá en el programa, miren, dice, a mí me tocó duro emprender, dice, porque, y si me mira, él sabe que es gran amigo mío. Dice, a mí me tocó emprender duro, dice, porque mi papá me dijo, dice, que si yo quería dejar la empresa de mi papá, yo tenía que ver cómo yo hacía. Me tocó vender mi Ford F-150. Y mi reloj de marca. Y nosotros con Ángela, ok, vale como $1.5 million el carro. Y fue un regalo de cumpleaños. Y sí, fue el regalo de cumpleaños quizás. Y teníamos otros amigos que económicamente no tenían necesidad. Claro. Pero lo hacían porque tenían el deseo de hacer algo nuevo. Claro. Querían hacer algo que no dependiera de sus papás. Porque ellos decían, es que no quiero decir que lo que tengo es porque mi papá me lo heredó. Sí, total. Entonces hay personas que emprenden porque tienen el deseo de hacerlo, no por necesidad. ¿Verdad? Y entonces, en todos esos, siempre vemos que no todo lo que hacemos va a salir bien. O sea, no siempre va a salir Prueba bien. y error. Y nos toca probar y nos toca ir midiendo en el proceso. Pero yo creo que lo importante es cuál es el propósito realmente, por qué estamos haciendo las cosas. Claro. Fíjate que aquí yo voy a retomar algo que dijiste, que es muy, muy importante, y es el ejemplo de tus papás. Sí. O sea, ¿cuántos papás menosprecian lo que sus hijos están viendo en ellos? Y hacen cosas incorrectas creyendo que un niño pequeño no entiende. Creyendo que un niño pequeño, no, si no entiende.
Son una esponjita. No entiende. No, él no sabe qué es eso. Es que él no tiene malicia, dicen algunos. Y aquí yo me voy a ir a algo fuerte, ¿verdad? Nosotros hemos descubierto niños con malicia. Sí. Porque han visto a sus papás tener relaciones sexuales. Y entonces, ¿cómo han despertado el morbo en ellos? ¿Cómo han despertado una cierta lujuria? Que se oye feo, ¿verdad? Y perdónenme si se oye feo realmente. Pero nos ha asombrado a nosotros en otros lugares ver unas conductas de niños que uno dice, Dios mío, este niño, ¿qué está viendo? ¿Verdad? ¿Qué están haciendo sus papás? Y en tu caso, mira, lo que tus papás hicieron fue ese ejemplo que ahora te sirve de una base para decir, mis papás hicieron esto y les fue bien. Y te contaré que nosotros tenemos 6 hijos. Son una familia linda. Ay, sí, tenemos 6 hijos, ya están grandes. El menor, una de ellas cumplió ahorita 27 el domingo, y el menor cumple 17. Tenemos que tener uno de sus hijos acá también en el programa. Y eso es lo que te quiero contar. Que desde pequeños a ellos les enseñamos a que tenían que hacer algo, generar dinero, porque decían cómo se gana dinero, entonces ellos en la escuela metían bombones y le vendían bombones a los compañeros, vendían chicles, iban al supermercado y decían, préstame 20 para comprar esta bolsa, los contaban, lo voy a vender a tanto y voy a ganar tanto. Y lo hacían así, la persona decía, mire que su hijo está vendiendo bombones. Sí, que la decía así. Claro, es parte de ir creando en ellos. Ahora dos de ellas tienen una empresa que se llama Baribi, ahí se les va a hacer publicidad. Le mandamos saludos. ¿Verdad? Y ellos tienen esa empresa que la han emprendido y ha ido creciendo, la han ido manejando. Y es una bendición poderlas ver cómo lo han desarrollado. Porque ellas han tenido eso. 2 de nuestros hijos trabajan directamente con nosotros en el restaurante y les estamos enseñando a ellos a ser jefes, o sea, no el jefe que te golpea, sino enseñe. Eso, o sea, tiene que deje ejemplo. Si usted no puede hacerlo, tiene que saber cómo hacerlo para enseñar. Claro. Y a pesar de que tienen 17, 20, 21 años, ellos se encargan muchísimo, ¿verdad? Y están pendientes, les enseñamos a administrar, aunque sus carreras no son de administración, sino que psicología, informática, pero les enseñamos administración. Entonces nosotros con Ángela vemos eso con mi esposa. O sea, cómo uno se puede volver un ejemplo para sus hijos. Así es. Y lo vas a ver en lo que tú decías. A veces a mí me da dolor porque veo en la calle que hay padres que están pidiendo y tienen a los hijos ahí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que aprendió el niño? Mi papá así es como genera dinero. Es la cultura. Entonces, esa es sí, la ruta que ellos van a llevar. Claro. Y de los hijos, o sea, qué tremendo. Pero, hay que cortar esa. Correcto. Y aquí es algo que te quiero comentar. Mi padre era un señor alcohólico, ¿verdad? Él fue alcohólico en un tiempo. Y pues no iban a la iglesia, mi mamá cansada de mi papá, todo eso. Una vez iba pasando por la iglesia cuadrangular, creo que es, ahí en Comayagüela. Y ella se metió y le dijo, Dios, si tú existes, o sea, cambia la vida de mi esposo, cambia mi vida, porque mis papás vivían en una casa de cartón, literalmente. Cartón y plástico. Entonces cuando mi papá murió y mi mamá ya fallecieron ellos, pero mi papá llegó aceptó a Cristo, llegó a ser misionero, fundador de muchas iglesias aquí en Honduras. Así que soy hijo de misioneros, de predicadores. Claro. Y emprendedor. Pero ¿qué es lo que te quiero contar? Yo siempre dije en el funeral de mis padres, si mis padres no hubieran conocido a Jesucristo, la historia nuestra sería totalmente diferente. Entonces, si hablamos de fracasar, no solamente hablas de que fracasar es un emprendimiento, un negocio, o sea, también tu familia es tu familia, para mí la familia siempre es como un negocio. Claro. Es una empresa y es la mejor que puedes tener. Claro. Yo siento, y haciendo un paréntesis, yo siento que cuando lleguemos ante la presencia de Dios, no nos va a preguntar cómo te fue con Candy, no te va a preguntar qué te fue entre historias, o qué pasó con Dejando Huellas, o qué pasó. Familia. Se va a decir, ¿qué hiciste?
con Elíasar, que hiciste con Yajaira, que hiciste tú con Sí. Lázaro, igual, ¿verdad? Que hiciste con Ángeles, con tus 6 hijos, porque es la mejor empresa que Dios nos da y es la que a veces más descuidamos. Entonces aprovechamos ahí para decirle, hay que cuidarla, hay que invertirle, de vez en cuando apagar el tele y ahí, ¿verdad? Correcto. Poder conectarse. Entonces, Y esa- ahí, solo agrego algo, Sí, sí. perdón. Ahí, algo bien importante también, que hemos visto familias con suficientes recursos que le inculcan a sus hijos, usted es un discapacitado, usted es una persona que necesita ayuda, usted es un, o sea, incluso hasta lo dicen, ¿verdad? No, es que él es una persona discapacitada. Y nosotros así nos hemos quedado. No es posible, porque hay asustados. que ir creando, cambiando ese chip de la cultura del hondureño. Porque si vemos en otros países, vemos personas con un diagnóstico o con una condición y desarrollándose como todos los demás neurotípicos, Pues, y sin sabes- problema alguno. Y sabes que una de nuestras hijas, de las que trabajan con Baribi, ella tiene un problema de audición, ella usa aparatos. Ok. Y cuando ella estaba pequeña, nosotros le decíamos, ella le decimos Vita, se llama Bárbara, pero nadie le dice Bárbara. Y nosotros, Vita tal cosa, decía ella, y nosotros, Vita si bien oíste, le decíamos, porque no sabíamos. Ah, Pero cuando le hicieron los exámenes de audición porque no escuchaba en el colegio, Ajá. o sea, fue un shock saber Claro. de que ella no escuchaba. Claro. Y cuando la llevaron cuando le pusieron por primera vez sus aparatos, ella dijo, nunca había escuchado el sonido de mi pelo. Wow. Y entonces ella empezó a llorar porque dijo, nunca había escuchado el sonido del aire. Ajá. Y para nosotros. Agradecida de detalles que nosotros los pasamos Sí, y desapercibidos. entonces ella andaba así. Oh. Y nosotros, con los demás hermanos y todo, Claro. al inicio dijimos, nadie le va a hacer bromas a Vita por sus Claro, audífonos. O sea, claro. porque queríamos como así. Claro. Y de ahí, después? después es que ella empezó y agarraba el teléfono y le hacía, con el teléfono los escucho más. Y entonces Qué hermosa. ella empezó a hacer chistes acerca de sus Claro, audífonos. Claro. Y entonces todos empezamos como, vos, sorda. Pero la manera en que, La forma como en usted que lo se estaba vio. haciendo sin dañar. Y entonces, ahora nosotros la molestamos porque ella tiene carnet de descuento. Entonces, quedan mis hijas y lo dicen a manera de, le dicen, Vita, vamos a ir a comer, pero vos pagás, le dicen, para que te den el descuento. Y hacemos todo ese tipo de chistes. Pero para nosotros fue como un shock Claro. que nos dijeron que tenía una discapacidad. Mi papá estuvo en 15 años en silla de ruedas. Y quizás esto tú no lo sabías, no lo sabían. Cuando nos invitaron, mi papá estuvo 15 años por un asalto a un banco acá en Tegucigalpa en el 76 y él quedó en silla de ruedas. Pero él, a pesar de estar en silla de ruedas, él aprendió electrónica, él aprendió mecánica, él reparaba. No Él- se limitó a Él no se nada. limitó. En aquel tiempo estaban las famosas escuelas por correo. Ajá. Entonces, él tomaba cursos en esas escuelas y me llegaban los paquetes a mí y yo los miraba y por eso es que estoy medio travieso. Pero él me sentaba y me decía, vamos a hacer esto y me ponía a hacer. O sea, yo crecí con un padre en silla de ruedas. O sea, que solo podía mover sus manos y su cabeza. Sí. Pero él nunca se limitó a eso. Entonces, él construyó sus aparatos para levantarse en la cama. Iba a la iglesia, toda la iglesia le mandó a poner rampas. Mira. Entonces, para poder... Qué hermoso. Entonces, yo creo que eso te impacta. Claro. Y te impacta eso lo que decimos. O sea, pasó algo malo en tu vida, no es para que te sentás, llores y digas, pobrecito de mí. Claro. O sea, podés cambiar las cosas, podés pedirle sobre todo a Dios dirección y decirle, Señor, o sea, ¿qué está pasando con esto? Y para mí el fracaso, como lo decíamos, es cuando ya te rendís y decir, no, pues ya. Ya no hago nada. Ujú. Y- Es como cuando estás en Ya una no. oleada, ¿verdad? Y te caes y en ese momento dejas de poder poner tus bracitos para poder salir, ¿verdad? Del mar adentro y poder salir al lugar seguro. Y entonces tú dices, no, pues aquí mejor me ahogo. No, tienes que ver la manera como poder llegar a ¿Cómo un te lugar sales? seguro. Exacto. Yo siempre digo esto, si usted va caminando, te caes en un charco, en un hoyo, no te quedas así como, bueno, me caí, Me aquí caí aquí, morí. aquí me quedo. No, hay que ver cómo Hay sobrevivir. que ver cómo avanza, Claro. cómo avanza. Ahora, David, con estas lindas historias, ¿verdad? Que nos ha dejado así como, ¡ay!, enternecidos y qué hermoso, porque de todo aprendemos.
Pero si traes a memoria una situación en la cual tú hayas dicho, sí, esto estuvo heavy, esto estuvo pesado en tema de emprendedurismo, y cómo lograron salir como familia. Fíjate que creo que en el 2008, más o menos, por ahí, yo pasé por un proceso de divorcio. Y para mí fue como, o sea, totalmente todo revuelto en mi vida. Claro. Es un duelo también el divorcio. Sí, o sea, entonces era como, ¿qué voy a hacer? Y tuve que tomar un break de todo para poder pensar. Y empecé a trabajar haciendo unos productos de limpieza en el garaje de mi mamá. Como una forma de escape. y de generar dinero, porque hasta sin trabajo me quedé. Claro. Y fíjate que empecé a producir productos de limpieza en el garaje de mi mamá. Este lugar es grande para lo que hacía. Una amiga me enseñó a hacer productos de limpieza y pues, yo sin saber química iba mezclando y empecé a venderlos. Pues empezó a crecer. En ese tiempo, Ángela, habíamos sido compañeros del colegio, fuimos buenos amigos toda la vida. La actual esposa. Nos encontramos otra vez en la universidad y empezamos a hablar. Ella es muy, yo quiero hacer esto. Y estábamos en la universidad, estábamos sacando ingeniería de negocios. Y entonces ella siempre me decía, yo quiero poner una empresa. Entonces me dijo, ¿por qué no nos asociamos y hacemos más grande la empresa que ya tenés? Entonces llegó y le digo, mi empresa la vas a conocer, y llega y mira el garaje de la casa de mi mamá. Y me dice, no, metámosle plata a esto. Entonces así fue mi primer inversionista. Pero esa inversión me ha costado ya 15 años de matrimonio, así que me salió caro esa inversión. Y empezamos la empresa y la crecimos poco a poco. Ahí fue donde te conocimos a Lázaro. Sí, me conocieron hace muchos años atrás. Casi como el 2009, 2010. Sí, por ahí. Y la empresa fue creciendo y para nosotros fue una bendición, porque te lo cuento así. Fue una empresa que empezó en un garaje de una casa y la pudimos llegar a producirle a empresas grandes en Tegucigalpa, en Honduras. De algo pequeñito salió a crecer de una manera de que le fabricábamos empresas muy grandes acá. Acá éramos una de las únicas maquiladoras de productos de marca de white label, que se llama. Y para nosotros era como nuestro niño, ¿verdad? Claro. Pero la empresa creció tanto que necesitábamos financiamiento. Y en el 2012 ir al banco y decirle, fíjate que ocupo 4 millones para poder producir. O sea, el banco nos decía, sí, gracias, nos vemos. Vuelva pronto. Porque a veces se necesita tener un apellido de por medio para que haya unos préstamos grandes. Correcto. Lamentable. Entonces, no teníamos ni fiduciario ni nada para poder decir, más que los contratos. Claro. Pero los contratos tampoco el banco nos decía, no los aceptamos. Y bueno, entonces por ahí salió un inversionista y nos hizo una inversión, ¿verdad? Algo fuertecita a la empresa. Pero ahí es donde empiezan varias cosas que yo te quiero compartir, que fuimos aprendiendo en la vida. Porque para nosotros los fracasos no son de tírese a llorar. Sí nos hemos tirado a llorar, Claro. pero no nos hemos quedado llorando. Se vale porque somos de carne y hueso, tampoco somos robots. Sí, entonces en esa oportunidad, pues nosotros lo que ocupamos era la plata y seguir. Y estas personas vinieron, metieron la plata, pero nosotros no nos asesoramos legalmente, porque era como son amigos, no nos asesoramos de muchas cosas y descuidamos tantas cosas que las vamos a ver poco a poco, que muchos emprendedores los descuidan. Y nos fuimos como, ahí está la plata, pues entonces hagámoslo en la emoción. Creo que solo duramos como unos 8 o un año en la sociedad, porque se vinieron muchos problemas. Y al final nos tocó perder todo. Entonces, lo que habíamos visto construir desde chiquito y que se perdió todo. O sea, como un niño, se perdió absolutamente todo. Entonces, eso como experiencia, algo fuerte, nos llevó a la quiebra financiera. O sea, nos cerró las puertas en los bancos porque se nos vinieron deudas hasta que ya no, deudas con proveedores, nos tocó negociar muchísimo. Pero dijimos, ya no vamos a hacer nada más. O sea,
¿Qué experiencia se deja de esto, David? Porque es bueno para las personas que recién están comenzando con este tema de emprendedurismo y a veces queremos actuar solo de buena fe. Y que muchos dicen, un socio, yo cocino rico, me va a buscar alguien que me dé el dinero para que... No, y quieren asociarse, y eso es bíblico. Primero vamos a escuchar tu respuesta y después vamos a hablar la parte es bíblico, o sea, y agradezco que me hayas invitado. Yo siempre te lo digo así, yo siempre le decía a Dios, o sea, estuve durante muchos años compartiendo en algunos programas acá en Honduras acerca de crear las empresas, de conseguir inversores y todo eso. Dios nos abrió muchas puertas y aprendimos mucho, pero yo creo que aprendimos más de la Biblia. El mejor manual. Porque la mejor pauta está en la Biblia, y ahí nos movemos. De acuerdo, sí. Y yo creo que la base que mi mamá, mi papá siempre me decían de pequeño, cuando tú hablabas de Josué, que te aprecian en la escuela, te dicen, mira, que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas. Y te lo aprendías porque te lo aprendías. Pero para que a veces lo aplicamos. Ajá. Y yo creo que lo que aprendimos de eso es que si agarramos el versículo en Josué 1:9 que te dice, mira, ajá, yo creo que no puedes tener un emprendimiento si no hay visión. Y era lo que hablábamos, o sea, ¿cuál es la visión realmente del por qué estás haciendo eso? O sea, lo estás haciendo porque tienes una necesidad ahorita. Y yo tuve algunos negocios que los puse por necesidad, porque era como, hay que hacer algo para sacar aunque sea la comida del día. Claro. Y quieres llevar eso, ¿quieres vivir de eso toda tu vida o lo estás haciendo por un corto tiempo para pasar el agua? Entonces, o sea, ¿cuál es la visión realmente? O sea, yo creo que no puede haber un emprendimiento, una empresa o una familia si no tienes una visión. Sí. O sea, ¿qué es lo que realmente querés hacer? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, y cuando tomas cursos, aquí como experto, ¿verdad? Cuando tomas cursos, lo primero que te dicen, escriba la visión. Y mucha gente se enfoca en, voy a agarrar una visión de internet o cuál es la mejor. Yo creo que sí es bueno, ¿verdad? Sí es bueno. Pero no es todo. Pero yo creo que más la visión es, ¿qué es lo que quiero hacer yo con esto que estoy haciendo? Personalizar. O sea, no es como, hacer la mejor paletería del mundo, porque eso dicen todas las visiones. No, o sea, ¿qué quieres hacer con eso? O sea, un ejemplo para mí. Nosotros tenemos un negocio y los negocios que ponemos con mi esposa los ponemos de esta manera. Le digo, yo no pienso estar a los 60 años trabajando. Claro. O sea, que los negocios trabajen por nosotros. Entonces, ¿cuál es el negocio que tienes que poner para hacer eso? Claro. O sea, ya pusimos negocios en los cuales nos generaron un autoempleo. O nos generaron un poco de sueldo para el rato. Claro. Pero que realmente lo que quieras hacer. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es una visión. ¿Verdad? Y no es como que el 1, 2, 3, pero si lo vemos en Josué, Dios le dijo, mira. O sea, y después le dice, mira que te mando. Y eso es lo segundo que nosotros aprendimos. Si no tienes a quien darle cuentas, estamos perdidos. Y eso en todo en la vida. Eso es todo, en el matrimonio. Sí. O sea, en el matrimonio. No puedo ver como, salí del trabajo, me voy para acá y o sea, como si no estuviera casado. No, sí, y no por eso, bueno, aprovechando 2 por 1. Perdón, es que no puedes separar una empresa y familia. Claro. Porque las dos son empresas, son empresas. Claro. La familia es la primera empresa que Dios le dio al hombre. Claro. Y esto, por eso aclaramos también que no que ya está casado, que no salgo a ninguna parte. No, también uno tiene que tener esa vida con sus amigos y tener esa vida plena, porque si estoy bien, voy a ser una buena esposa y una buena madre. Igualazo, voy a ser un buen padre y un buen esposo, igual para ti. Pero el punto es, mira, voy a tal parte, entonces se entra en una negociación, me cuidas al niño, perfecto, ve y puedes hacerlo. Pero a veces queremos andar como rienda suelta. Sí, ¿no? Y dice, o sea, Dios le dice a José, mira que te mando. O sea, lo que tú decías, no fue que le dijo, Josué, sos buen peleador, ahí anda. No, o sea, tenemos a alguien a que darle cuentas. Qué bonito. Y en el pasaje que tú contabas, o sea, José tuvo que dar cuentas porque perdieron. O sea, encontraron la capa, encontraron eso y había que dar cuentas. O sea,
Y muchas veces queremos poner empresas sin dar cuenta. Y en Honduras tenemos leyes que se llaman el registro, ¿verdad? El RTN, el registro tributario nacional. Hay que pagar impuestos, hay que pagar permisos de alcaldía. O sea, eso es dar cuenta. Y muchas personas pierden muy buenos negocios porque nunca han querido dar cuenta. No querer llevar una contabilidad, no querer llevar una estadística. Mucha gente dice, no, es que yo voy a poner una empresa porque no quiero dar cuentas a nadie. O sea, está equivocado, porque si no tienes a quien darle cuentas, vas a hacer cualquier cosa y va a ser buena. Claro. Nosotros hemos aprendido mucho y yo le decía a la mira, tenemos esta idea, te queremos compartir un poquito, y es una bendición tener buenos amigos. Claro. ¿Sabes por qué? Porque en el camino vas encontrando gente que dice, ay, eres experto en finanzas, le voy a contar lo que estoy queriendo hacer, a ver qué me da retroalimentación. Me aporta. ¿Qué me aporta? Entonces, ahorita estamos haciendo un proyecto que fue, digamos que es el ave fénix de Smart Taxis. Y para los que no saben, Smart Taxis y Noncash fue un proyecto que nació en 2016, cuando en Honduras no había nada de lo que era fintech, nada, no se sabía nada de transaccionar por un teléfono. O sea que ustedes nosotros hicimos la disrupción en eso. Okay. Y entonces qué honor, ¿verdad? En aquel tiempo, una persona que vio la iniciativa. En aquel para tiempo, que miren las figuras que traemos. Y te voy a decir, en aquel tiempo, 2016, no había ley. Entonces, para todo lo que es fintech es finanzas y tecnología. Entonces, en 2016 en Honduras no habían leyes para controlar. Entonces vos podías poner la empresa y no había quien reportar, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de ¿Cómo Dios, lo hacían ustedes entonces? te voy a contar, como hijos de Dios, cada vez que pasábamos por la Comisión Nacional de Banca, le decíamos, Dios, un día nos van a querer controlar y danos gracias con esta gente. Y pasábamos por Banco Central y, Señor, danos gracias con Banco Central. Y en 2019, Banco Central toma la decisión, y la Comisión Nacional de Bancos, de crear el primer Congreso FinTech en Honduras. Y éramos como 3, 4 pelones por ahí, y literalmente. Y cuando estamos en el Congreso, nosotros vamos con Ángela porque nos invitan, porque en ese tiempo era como, estábamos en todos los medios y ganando premios. Dios nos permitió llevar premios a nivel de Iberoamérica. Wow, nos debes esas fotos para verlo. Nosotros no, fascina, sí. ¿verdad? Te faltó ahí, mi amor. Sí, no, pero eso las mando, se las pongo ahí. Okay. Y ganamos premios, estuvimos en República Dominicana, Ángela, Paraguay. Wow. O sea, a nivel de América Latina, el desarrollo del producto estaba ganando mucho, teniendo mucho territorio. Qué lindo. Pero cuando estamos ahí, que estamos hablando de dar cuentas, viene un amigo, muy amigo nuestro, y me dice, mira vos, me dice, que él es de la comisión, mira, dice, gracias porque vinieron. Y me mira mi ticket que dice Noncash. Me dice, ¿ustedes son los dueños de esa empresa? Y nosotros, sí, los hemos andado buscando, y nosotros, nos cayó la ley. Hermano, Y nosotros, nos cayó la ley. Pero él nos dice, ¿y para qué era? Y nos dice, los hemos andado buscando porque queremos que nos cuenten qué están haciendo, queremos que nos digan para dónde están. Y entonces se da que, hablando con ellos, se crea la primera mesa de innovación financiera en Honduras. Y para no cansarte mucho la historia, del 2019 al 2022 pudimos trabajar en la creación de una ley para Honduras que pueda regular todo lo que es transacciones electrónicas. Excelente. Entonces fuimos parte de eso. Para no volver a ese punto, ¿qué pasó con esas dos empresas? Se vinieron abajo en la pandemia. Entonces, cuando íbamos como, sí, el día que hay el cierre de la pandemia, nosotros trabajábamos con todas las flotas de taxis. Claro, y dice, ya no había personas que transportar. Taxis cerrados. Sí. Entonces, fue como, wow. Ángela daba clases de ella se graduó, además de ser ingeniera de negocios, tiene como 30 títulos de desarrollo de empresas. Pero sirven, todos sirven. Y ella decía,
yo tengo que tener un título que no tenga que ver con administración. Y empezó a estudiar pastelería y ahora es chef profesional certificada por ¿Y qué Iberoamérica. pasteles, verdad? Porque nosotros en aniversario les hemos encargado riquísimo. Riquísimo. Sí, no, yo soy testigo. Yo desayuno pastel. ¡Ay, qué rico! ¡Qué privilegio! Entonces, Ángel estudió para chef, daba clases para chef y dicen, cerradas las academias. Sí. Media hora después, dicen, cerrado, nosotros teníamos una empresa de pirotecnia y dice, cerrado los eventos. O sea, ese día fue un colapso. Cerrado todo. Se cerró todo. Y fue como, ¿y qué hacemos? Ajá. ¿Verdad? Y estamos hablando de rendir cuentas. Claro. Durante toda la pandemia seguimos trabajando con el Banco Central y la Comisión a través de los medios de comunicación, de un computador y todo. Se logró en 2022 crear una ley y ahorita estamos retomando ese proyecto que antes no tenía ley, que los inversionistas nos decían, pero ¿cuál es la ley que hay en Honduras para eso? No hay, entonces no podemos invertir. Entonces ahorita estamos tomando ese proyecto, retomando el proyecto, ya con una ley establecida, ya con aquí vamos, o sea, con esto estamos bien, ya con un apoyo que luego les comparto, internacional que está dando ese apoyo, ya con asesoría. Entonces vamos como más como en la segunda batalla del pueblo de Israel. O sea, como mayor armamento, ya vamos más armados, con más experiencia. Sí. Entonces, dar cuentas creo que es importante en la vida para todo el mundo. Y aquí tomo algo. La gente, mucho emprendedor dice, ¿para qué vas a declarar impuestos si el gobierno se los roba? ¿Para qué van a hacer leyes que después no van a aplicar? ¿Para qué? Y entonces empiezan a ver aquello tan negativo y empiezan a verlo como algo en contra, ¿verdad? Como algo en contra. Y realmente, pues... Si la Biblia está, que Dios dice, dejaré las autoridades, ¿verdad? Para que nosotros nos sujetemos entonces, a ellas. Dar cuentas es muy importante. Claro. Y después dice, mira que te mando que te esfuerces. ¿Y qué dice? Y sea valiente. Dice, que te esfuerces. ¿Qué es esforzarse? ¿Qué es esforzarse, no? Y nosotros tenemos una empresa de químicos. Yo no soy químico. Pero aprendí mucho de química. Gracias a Dios ahora sí tenemos una hija que es química farmacéutica. Bueno, gracias a Dios son 6, ¿no? Sí. Porque así cada uno una profesión. Lo distribuyeron en diferentes profesiones. No, ellos eligieron. Y me apoyo mucho con ella. Y dice, esfuérzate. O sea, claro. La Biblia nos manda a que esforzarse, creo que tiene que seguir más allá de lo que estoy haciendo. O sea, esto es lo que yo puedo hacer ahorita. Pero esforzarse es, si te tocaba levantarte a las 5, ahora te tocan las 4. Claro. Y hay gente que dice, no, yo quiero ser emprendedor porque no quiero jefe. Ni horarios. Pero yo tengo un problema, porque en la planta de químicos, yo tengo a mi socio, tenemos mi jefe. Claro. Cuando me dan incapacidad, yo le digo a él, tengo incapacidad, sí, pero usted no se puede enfermar, mijo, voy a trabajar. Sí. Cuando estamos en el restaurante, tengo incapacidad, le digo a Ángela, no, pero aquí te ocupo y no hay incapacidad. Sí. O sea, sí te toca esforzarte. Claro. O sea, te toca ir un poquito pasarte más. días feriados, días... Un ejemplo ahorita. No hay días feriados. Un ejemplo, semana morazánica. Todo el mundo dice, qué rico, una semana. Y nosotros tenemos que trabajar toda la semana. Claro, si es posible el doble, porque cuando llegan las Porque personas, llega más gente. Claro. Entonces, por eso es bueno que el negocio no sean todos de lo mismo, porque descansamos de uno, trabajamos de... El balance es importante también, ¿verdad, David? Sí, y aquí es donde dice que te esfuerces, necesitas investigar muchas veces. O sea, no hacer un negocio porque, como decías tú, vi que la doña de enfrente vende baleadas, es algo muy normal en Honduras. La señora vende baleadas, le está yendo bien, pues yo voy a vender baleadas. ¿Verdad? ¿Y te has fijado eso? Que en una línea hay 10 llanteras. Hay 10 Vas en la salida del sur y ves toda la fábrica de muebles, el chorizo. La fábrica de muebles. Ahora el sur es la salida del chorizo. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente, porque vi lo quiero hacer, no, pero esforzarse significa investigue. Sí. O sea, hay que investigar, o sea,
qué de ese producto, qué leyes están regulando ese producto, quiénes son los proveedores, métase a internet, o sea, tenemos ahora tanto acceso a la información que nadie puede decir lo ignoré. Sí. A mí me gusta en la parte de esforzarse una historia, no sé si la han oído, de los que jugaban canchasta. No. Dicen que un hombre llegó un hombre experto en póker y llegó a un pueblo y el hombre dijo, lo vio jugando naipe y les dijo, esto le voy a quitar todo el dinero. Y dice, juguemos, le dice, póker, y todo bien. Y empezaron y empezó a ganarles. Entonces les quitó el dinero y le dicen los del pueblo, pero usted es muy bueno, ¿qué le parece jugamos canchasta? Le dice, yo no sé cómo se juega eso. Nosotros le explicamos, le dice, mire, le dice, usted le repartimos las cartas y entonces usted solo mire la primera jugada y va a ver cómo ganan. Te reparten las cartas y el primero saca tres cartas con el mismo número y dice, gané. Y dice, ya sé cómo es. Entonces dice, vamos, y empieza a apostar a la segunda vuelta. Le dice, él tenía 3 cartas iguales, y dice, tengo 3 iguales. No, le dice, yo gané. Dice, el otro es que a la segunda ronda gana el que las tiene diferentes. Entonces viene, él creía que ya tenía la estrategia. dice, bueno, ya sé cómo es. A la tercera dice, apuesto todo. Entonces dice, ya tengo 3 diferentes y en la otra tenía 3 iguales, tengo doble gane. Gané, dice. Y le dicen a aquellos, no, es que aquí gana, dice el que tiene escalera. Sí, me salió siempre adelante. ¿Sabes qué te... qué bien. No porque tú seas bueno en algo, vas a ser bueno en todo. Claro. Sí. Y te toca investigar. O sea, no te metas a un negocio que no es investigado cómo funciona. Y no es, en esta parte de investigación, no es investigue lo que hace aquel. No, ¿Verdad? No es investigue qué está haciendo la otra persona para yo venir y copiarlo. ¿Va? Como decías tú, un balance. Sí voy a observar lo que la gente hace y eso me va a servir de enseñanza, pero también voy a investigar cómo desarrollar ese producto, voy a investigar cómo, de qué manera mejorarlo, qué puedo... Darle nuestro propio toque también, correcto. ¿verdad? Es que esforzarse es lo que te decías, tener un balance en que, si te doy un ejemplo, cuando sacamos Smart Taxis, yo trabajé un año como taxista para poder estudiar qué era lo que querían los taxistas, cómo hacerlo, conocer el gremio, me llevé mucho con ellos, o sea, porque... Como hacen los actores de Hollywood, que antes de entrar a un personaje, vienen ellos y me involucré andando un año de taxi. Y entonces, y comía con ellos ahí en la calle, o sea, quería conocer. Claro. Sacamos el producto y íbamos sacando el producto que era de tecnología y entonces yo le llamaba a los desarrolladores, no, cambiarle esto, y cambiar algo en tecnología es caro. Entonces nos llevó a gastar mucho dinero en sacar un producto. Claro. ¿Qué estamos haciendo ahora? Hicimos al revés todo. Estamos investigando. Yo me siento con los contadores de las empresas a quienes son nuestro mercado meta y le decimos, ¿qué te gustaría si te hacemos esto así? Mejor hacerlo así. Entonces tenemos ahora, al inicio sacamos un producto que era en teléfono. Y le decíamos, aquí está el producto. Ahora no, el producto nuestro ahora está en papel. Claro. Nos va a tocar 4 meses para programarlo quizás. Claro. Pero vamos a ir directo a lo que queremos. O sea, nos está tocando investigar más, nos está tocando hacer un poquito más de trabajo, pero nos está llevando realmente a la necesidad que se quiere. Y después Dios le dice que te esfuerces y que seas valiente. Y en ser valiente yo creo que lo puedo definir como osadía y todo eso, pero también hay que creer en sí mismo. Sí. Y en la valentía se da algo tú, que no puedes hacer negocios con el corazón. Claro. Ay, sí, se me vino a la mente algo del media training, que hay un binomio bien importante y es mente y corazón. Y hay que separar una cosa de la otra. Totalmente. Sí, porque vaya, ahorita se me vino solamente. Yo les decía a las personas que estábamos capacitando en cómo manejarse con medios. Si usted viene y va a un lugar, a un pueblo, y solamente le mete corazón a aquello, usted les va a ofrecer que les va a ir a hacer caminos, les va a ir a hacer puentes, les va a ir a hacer, si es posible, ríos, si no tiene. Pero si usted tiene mente, entonces y por eso el binomio, ¿verdad? Porque también no va a ir ahí sin las emociones y sus sentimientos. Pero
usted va a decir, ¿cuál es la realidad? ¿Cuánto es la plata que tenemos para invertir en eso? Y no queda mentiroso. Entonces, eso también se aplica para la parte del emprendedurismo. En ser valiente te da algo que es el tener valor. Claro. Y tienes que tener el valor para tomar decisiones. A veces te va a tocar tomar decisiones de despedir personas. Ay. Aunque sabes que tienen una necesidad y sabes que dependen del trabajo, pero también tu empresa no está dando el ancho para poderle pagar. Claro. Y al final lo que vas a hacer es entrar en una demanda legal. Y algo que aprendimos con mi esposa, y es feo. Es feo porque uno como hijo de Dios, tú quieres dar lo mejor a los empleados. Claro. Y quieres que estén bien y todo. Pero por lo general, y nos ha pasado durante 15 años. Ajá, ya de experiencia. Sí, es que terminas demandado en el Ministerio del Trabajo, eres el malo, la gente te odia. Dice, no eres cristiano. No eres cristiano. Y a mí hay gente que me dice, ¿y usted iba a la iglesia? Y decía que es cristiano. No, o sea, lo que pasa es que Dios a mí me dio una empresa que tengo que cuidar. Claro. Y si en este momento la empresa no me está dando el ancho para pagar a todo el personal, tengo que quitar el personal que está extra o ver cómo hago que cierta persona pueda cubrirme otro puesto, aunque sea que le pueda dar un poco más de sueldo. No es que le voy a dar más carga. Claro. Pero te sale bien difícil tener ese valor de separarte el corazón y de las finanzas, o separarte el corazón cuando te toca cerrar una empresa, porque aunque estabas enamorado del proyecto y tú decías, no, es que esto es lo mejor, ¿verdad, Lázaro? Sí. Porque tú dices, es que yo con esto soñé y lo quise. Pero el negocio no te está dando. No pasa nada. O sea, entonces... Yo perdón, solo ahorita se me viene un lapso porque Lázaro, me acuerdo, con el tema de Candy Pop, mandó a hacer unos kioscos hermosos. No, pero yo no estaba hablando acá. Mandó a hacer unos kioscos hermosos y estuvimos. Sí, me gustaban mucho. Lo mandó a hacer con un arquitecto y así, y caro, ¿verdad? Le invirtió y todo, y eso es bueno porque es verdad. Es tu bebé. Quería que se mirara bonito. Claro, entonces estuvimos algunos centros comerciales, pero cuando no funcionó, justamente por lo que acabas de mencionar y todo, y donde habían unos muchachos que nos colaboraran y se tuvo que decir que no a estos muchachos, pero cuando yo miré a Lázaro entrar con esos kioscos a casa, yo recuerdo, ¿verdad? Que estábamos donde doña Vida, cuando se tuvieron que quitar, yo vi en él una cara de fracaso, sí. Vi en él una cara de frustración, de tristeza. Pero luego ahí andaba viendo a ver dónde los colocaba nuevamente los kioscos. Entonces, y vino la pandemia, ya no se pudo. Pero ese tema de valentía, ¿verdad? De saber, ok, le invertí a esto, pero bueno, toca y de qué manera valiente salir adelante de esa situación. O sea, te tienes que armar de mucho valor para cuando te toca decir, ya no más. O sea, sí Dios te da estrategias. Y por eso te decía, yo creo que hay negocios que tú los abres y Dios te los dio para que fueran como un paso para aprender. Claro. Si yo te hablara de negocios que pusimos, Smart Taxis y la parte fintech, quizás se fueron colapsados. Levantarlos después de la pandemia ocupaban mucha plata. Sí. Pero ¿sabes qué nos dejó? Todo la gracia y el favor de Dios ante el Banco Central, ante la comisión. Entonces, cuando nosotros venimos y le presentamos un nuevo proyecto, nos dicen, no, si te tienes puertas abiertas aquí. Qué importante. O sea, conocimos tanta gente que nos abrió puertas. Entonces, no todo se ve reflejado en plata. O sea, no siempre vas a ganar plata. Sí. O sea, contacto. muchas veces ganas contacto, muchas veces ganas experiencia. Mejor la fama, dice que, ¿verdad? Cría fama y échate a dormir, ¿sí? Sí, entonces ahí esa... No literalmente échate a dormir, pero sí, qué hermoso, vaya, qué bonito que de repente uno llega a un lugar, a trabajar o qué sé yo, ya no estés allí y que recibas mensajes súper lindos diciendo, híjole, pero pude conocerte y sé que eres de tal y tal, sí, qué bonito se siente. Entonces eso es crear una buena fama. Y eso es crear, o sea, es parte de tomar de lo malo, retomar algo que puede ser bueno. Claro. O sea, una vez estaba en un congreso y
de ese congreso yo aprendí mucho, Ajá. ¿verdad? ¿De qué era el congreso? Era un congreso acerca de tecnología. Ajá. Estábamos en San Pedro Sula. Y a veces uno dice lo que piensa y no piensa lo que va a ocurrir. A todos nos pasa. Y era un congreso donde la institución que promovía el congreso había gastado como unos 8 millones de lempiras. Y habíamos ahí alrededor de unos 10 equipos que estábamos compitiendo por premios y todo eso. Pero al final, si lo ves así, tu premio era como de unos $5,000, digamos. Ay, pero qué montón. Pero $5,000 eran como 100,000 lempiras, pero el evento costaba como 8 millones. Claro, claro. Entonces alguien en la entrevista, yo tengo dislexia y tengo algo de autismo. ¿Por qué? No, tengo autismo certificado y ya comprobado. Entonces mi problema es que yo digo lo que pienso, o sea, porque para mí es normal. No importa si las emociones no apoyan, si el corazón no voy a aprovechar. Entonces, somos un programa inclusivo. Este programa nació ya, para eso. a veces como digo lo que pienso y después, ay, no tenía que decir eso. Ajá, como el doctor. Y el que John Murphy. y entonces el que me estaba entrevistando, ahí en vivo y todo, me dice, ¿qué piensas de este tipo de eventos que estamos realizando? Y entonces yo le dije, ¿Por qué era que tú tienes autismo también? Lázaro, esas cosas tal cual. y entonces yo le dije, Qué bárbaro. mira, le digo, yo lo que pienso le digo, es que si se gastaron 8 millones porque quieren ayudar a las empresas que están aquí, solo le van a dar $5,000, mejor le hubieran dado $1 millón a cada uno y estarían ayudando a estos jóvenes y después que ellos pagaran las asesorías. Y todo el mundo se levantó y aplaudió y en ese momento me sentí como, sí, dije lo que tenía que decir. Pero cuando me bajé, me dice Ángela, me dice mi esposa, los colombianos dijeron, David, dijiste lo que tenías que decir, pero está vetado de por vida. Y fue literal. De por vida me vetaron en ese programa. ¿Por qué? Porque sí era cierto, pero era su programa. Claro. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? A veces el valor de decir las cosas no te va a llevar a lugares buenos. Pero sí a veces es válido, necesario, es necesario, pero es válido también guardar la prudencia de vez en cuando, ¿verdad? Así como la Esther, que estábamos hablando la vez pasada, que Esther tenía esa característica, la reina Esther, de ser prudente, de hablar cuando tenía que hablar y callar cuando tenía que callar. Sí. Y miren todo lo que logró hacer a través de eso. Entonces, en la valentía se te da mucho que a veces tú dices, no, pero es que yo digo lo que quiero, yo hago lo que quiero. No, pero yo creo que hay que tener valentía también muchas veces para callar. Claro. Muchas veces para, o sea, no estoy de acuerdo con eso, pero... Que eso es parte del carácter. Es Tener carácter es respirar decir fuerte. como que pero aquí estoy. Entonces, si fijas, después Dios le dice, no temas. Sí. Le dice, no temas. Qué bonito. Y no temas. parte de lo que yo pienso y siento en lo que hemos vivido es que muchas veces el temor te hace que no sigas adelante en las cosas. Sí. Y muchos temores que vienen a tu vida son temores de no conocer la ley, de lo que hablamos. O sea, hay mucha gente que dice, yo quiero poner este negocio, pero es que no sé si será prohibido o no. Pero, o sea, no han investigado realmente si eso se puede o no se puede. Claro. Mucho temor viene acompañado de lo que decía aquí el amigo, no, que te va a ir mal, no podés, y la gente que te rodea. Entonces hay que aprenderse a rodearte de gente que te anime, que te motive, María. que te motive, pero tampoco que que también sepa que no te mienta. También sepa decir las cosas. Sí, eso hemos hablado con Lázaro mucho, que a veces jefes o personas emprendedoras, o como quieras llamarlo, está siempre rodeado de gente que le encanta escuchar el aplauso. No, es necesario también porque... Que te digan la verdad. En la multitud de consejos dice, está la sabiduría. Entonces solamente hay que decirlo con miel o saberlo decir las cosas, pero es necesario que si vas por el abismo, decirte, ey, vente para acá. Como tú lo acabas de decir, que Ángela en alguna oportunidad vino y te dijo, mira mi amor, por aquí tiene que ser esta situación, y muy sabiamente fue lo correcto. Entonces, cuando la Biblia te dice, Dios le dice a José, no temas, o sea, el temor te va a hacer que no avances, o sea, el miedo te va a hacer que no sigas. O sea, a veces hay personas que han tenido
que han puesto un negocio, le fue mal, y se puso otro y me fue mal, y se acabó. Y hace como unas 2 semanas yo le estaba diciendo a mi cuñado, le digo, mira, le digo, yo sentencio las empresas porque, o sea, yo veo la estadística. Algo que sí tenemos con Ángela es que si las deudas están llegando a alcanzar los activos, o sea, alerta, porque si eso se pasa de ahí no va a haber cómo pagar esas cuentas. Claro. Mientras tengamos los activos arriba de las deudas, no hay problema, sigamos probando. Sí. Pero si eso se va a pasar, ojo, ¿verdad? Sí. Entonces yo le decía a mi cuñado, mira, el restaurante, Leo, se está bajando y esto, si para diciembre sigue así, yo lo cierro. Yo no tengo escrúpulos, yo lo cierro. Y entonces me dice, ¿y qué viene después? Me dice. Ya tiene la vara alta. Entonces le digo a mi cuñado, no, ahorita no quiero hacer nada. Pero hoy en la mañana estaba haciendo una llamada a Guatemala. Y le digo, óigame usted, le dice que me interesa eso y que no cree que podríamos poner una distribución aquí en Honduras de eso. Y entonces yo le digo, Ángela, mira, este negocio está bueno. Y me dice, no, que no ibas a hacer nada. Es que eso ya está en el ADN. Imposible que ellos estén calmados, ¿verdad? Yo solo quiero informarles a los dos que hemos llegado a las 8 y 10 de la noche. ¡Wow! Ya nos pasamos 1 hora 10 minutos. Y La verdad que ha sido el tiempo. Se ha pasado súper rápido. Terminemos rápido. Y aprovechamos de decirle de verdad a todas las personas que siguen entre historias que pueden escribir mensajes, ¿verdad? Estoy seguro. Esta historia está interesantísima. Yo creo que no es de 1 hora y media. Tenemos que tener para la parte 2. La parte 2. O los otros 50 años que tengo. Y traer, por supuesto, sus hijos, sus generaciones para que nos sigan contando. Pero usted puede escribirnos a nuestras páginas, a nuestras redes sociales. Y, por supuesto, ¿verdad? Vamos a estar... Por aquí escriben saludos a David. Gracias. Sí. Míralo, y te voy a ir un poquito rápido y dice, no desmayes. Yo creo que esta es la parte casi... O sea, Dios le fue diciendo a Josué, tienes que tener una visión. Sí. Tienes que tener a quien darle cuentas, por favor, Josué. Tienes que forzarte. O sea... No solo te conformes con lo que tienes. Así es. Yo tengo, mi padre espiritual nos dice, usted no puede tener una empresa, tiene que tener 7. Qué Y él nos reto dice, tiene que tener 7, porque si una le fue mal, la otra va a prosperar. Y si la otra la cerró, entonces habrá la otra. Sostiene la otra. Y la otra sostiene. Y realmente es una verdad. Y cuando dice esfuérzate, si te lo digo, nosotros con Ángela trabajamos casi 18 horas diarias. Fuerte. O sea, trabajamos muy fuerte. O sea, ser su propio jefe no es fácil. Sí, porque yo a veces yo digo, no quiero ir a trabajar, pero ni modo, sí. Hay que ir. Hay que ir. Y Dios le dice a Josué, tienes que ser valiente, ¿verdad? Y valiente habla también de valor. Y le dice, no temas, pero al final le dice, no desmayes. Y yo creo que esa es la parte que podemos decir que fracaso solo es cuando ya te rindes, o sea. Después de cuántos años de conocernos, 13, 14, 15 casi, de conocer a Lázaro, yo creo que siempre nos ha encontrado que tenemos un negocio que ha avanzado. No, me venía contando en el camino de todas las empresas y yo, qué hermoso, imagínate. Bueno, yo creo que esto no para. Y lo bonito es eso también, el hecho de que ustedes van dejando como esa huellita en las personas, están creando también fuentes de empleo a donde quiera que se mueven, y de repente muchas familias que quisieron migrar para otro país, dijeron no, Ángela, ¿verdad? Y David tienen esta empresa, nos quedamos trabajando acá. Entonces, ver también esa perspectiva, que han habido fracasos, sí, han habido empresas cerradas, sí, pero miren cuántas historias o cuántas familias también ustedes les dan esa oportunidad de mejorar su calidad de vida. Sí, y fíjate que ahí en No Desmayes, en la persistencia, hay algo que nosotros aprendimos. O sea, es bueno persistir y persistir, pero también hay que conocer... No hay que ser terco. No hay que ser terco. O sea, una cosa es ser persistir y otra es terquedad. Ser terco. Sí. Porque a veces miramos que un negocio, o sea, literalmente no te está dando. O sea, no... O sea, por muy bonito que yo lo quería... Por más y corazón, quería hacer, ¿verdad? Que ¿verdad? está uno. Pero hay que saber diferenciar en cuanto a eso. O sea, ¿estoy persistiendo o estoy en la terquedad de querer hacerlo? Entonces, algo que aprendimos nosotros con Ángela, y esto es algo que le damos gracias a Dios que nos dio la oportunidad, que muchos de los fracasos que tuvimos fueron por problemas legales. Y es muy bueno que la persona que está queriendo hacer una empresa, que quiere levantar un negocio, se informe legalmente.
que se asesore legalmente. Un abogado le va a costar 3.000, 2.000 lempiras, un buen abogado, que se asesore con un buen abogado, no uno que le cobre 200 y ya. Acerca de eso. Y en esta parte de esforzarnos, en el 2019, Dios nos dio la oportunidad de que Silicon Valley, estábamos aplicando para Silicon Valley, que estaba en la meca de las empresas de desarrollo. Y nuestro sueño era que una empresa de Silicon Valley adoptara la nuestra. Claro. Pero vino Silicon Valley y nos dio una beca para poder estar 6 meses en un programa para poder conseguir inversiones, para poder desarrollar empresas de tecnología. Y cuando nos llamaron y nos hicieron la entrevista con Ángela y le contamos todo lo que habíamos hecho, nos dijeron, el mayor problema de ustedes ha estado en la parte legal. ¿Por qué? Porque todas las cosas que habíamos tenido problemas eran legales. Entonces lo primero que hicieron fue nos pusieron un bufete legal que nos asesorara. Y ellos crearon algo que se llama Abaco Holding Group, que es con el que trabajamos ahora. Y este es un consejo que yo se lo he dado a muchas personas. O sea, si usted quiere emprender y quiere tener socios y o se va a asociar con alguien o lo que sea, los holdings son muy buenos. En Honduras casi no está la figura del holding. Un holding lo que te hace es, yo no soy abogado, pero es lo que hacemos. Sí, en términos generales. Pero lo que te hace es proteger tu propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque si vos te vas a asociar con alguien y vos decís, mucha gente dice lo que tú decías, yo sé cómo hacer el negocio y tú pones la plata. Si esa sociedad se diluye, o sea, tú te llevas la plata, pero ¿cómo se lleva mi cerebro? Entonces con Smart Taxi nos pasó, yo puse todo el desarrollo del proyecto, hicimos una sociedad y al día de hoy es una sociedad que no la podemos diluir. Claro. No la podemos diluir. ¿Por qué? Porque lo que está ahí es algo intelectual. Claro. Entonces yo no te puedo decir, el pedacito de cerebro que tú tenías ahora me pertenece. Pero sí las leyes te protegen. Entonces eso nos ayudó mucho a que ahora nosotros nos protegemos. Y con esto de persistir nos ha ayudado mucho a que ahora si queremos crear una nueva empresa, si queremos incursionar en un nuevo proyecto, primero está lo legal. Claro. Los contratos, las partes de cómo, si esto se disuelve, cómo va a quedar, cómo estamos con las leyes ante el país, cómo estamos con esto ante los impuestos. Los empleados, todos firman su Los contrato. empleados, cómo estamos llevando eso. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a que tengamos una salud más tranquila, a estar más protegidos. Claro. Y al final Dios le dice a José, porque yo estoy contigo. Sí. Y yo creo que ese es el... Eso es lo más lindo. Ese es el... Saber que no estamos solos. Ese es el sello Sí. que le dio. Sí. Como hijos de Dios, a veces decimos, ¿por qué el que no es hijo de Dios prospera? Y miramos a aquel y decimos, pero yo estoy... Y aquel... Fácilmente, y a veces hasta... le fluye. Y uno dice, ¿pero por qué? Yo creo que esa pregunta no solo me la oigo. Sí. Y uno dice, pero No, y dice la gente, pero si yo no soy a Dios fiel en esto, le soy fiel en esto, y doy mi ofrenda, y hago todo lo que Dios me pide, pero ¿por qué no prospero? Entonces hay dos cosas que hay que hacer, como decía Lázaro, hay que ver si no hay un manto escondido por ahí. pero sobre todo, Dios tiene propósitos en todo. O sea, hemos aprendido que si algo salió mal, a veces sí le decimos, Dios, ¿por qué? Y lloramos. Nosotros tenemos una piedra en el restaurante que es enorme y le llamamos la piedra de los lamentos, porque yo ahí me siento y empiezo a llorar y le digo, Dios, o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero hay ese momento quizás no entiendes, pero Dios te está preparando para algo mejor. Amén. Nosotros conocimos eso hace poco. Habíamos comprado un terreno que era mi sueño. Y decía, yo se lo oré y lo compramos, y después el Señor me dijo, fíjese que no, ya no se lo voy a vender. Y me fui a la piedra. Y yo le dije, Dios, o sea, yo quería este terreno. Y lloré. Y a los 2 meses más o menos, el mismo dueño del terreno llegó y me habló y me dice, mira, no le voy a devolver el dinero que me dio. Y yo le digo, ¿y qué vamos a hacer? Le voy a dar otro terreno. Pero me dio un terreno 5 veces más de lo que yo le había comprado. ¡Qué hermoso! Entonces Dios en ese momento me dijo, o sea, a veces Dios nos quita algo, pero de lo que aprendimos
si yo no hubiera comprado ese terreno, el Señor nunca me hubiera conocido para darnos otro más grande. Así es. Entonces, nos ha pasado muchas cosas así, que a veces Dios nos ha quitado algo. Sí. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Pero Dios quizás no era el propósito de Dios darte esa empresa, lo que te dio fue contacto, lo que te dio fue Ajá. una amistad con alguien que Ajá. te impulsa a otro lado. Claro. Entonces, yo creo fielmente que la única manera que podemos llamarnos fracasados es cuando dejamos de hacer. Así que Lázaro lo tiene en la sangre, que anda viendo qué hace. Nosotros somos así, yo creo que no te lo pueden quitar. O sea, Claro. tú dices, no, ya no vuelvo a hacer nada. Pero pasó una hormiga y dice, no, ¿cómo puedo hacer que esa hormiga la entreno, la vendo? Claro. ¿Qué queda? Entonces, esa es la capacidad que Dios nos dio de crear. Claro. Y somos los únicos de la creación que tenemos la capacidad de crear, de inventar, de que Dios nos da esa bendición de poder salir adelante. Y al final, yo le digo a Ángela, si yo muero y las empresas que pusimos, ninguna se volvió como la wow Uber Show que queríamos, me voy a ir para el cielo diciendo, lo iré, lo intenté. Y mis hijos no van a decir, mi papá nunca intentó hacer nada. Claro. Le digo, por lo menos va a decir, mi papá toda la vida estuvo intentando hacer cosas. Sí, no, pero sabemos que sí, que El alma del, dice la Biblia, el alma del diligente va a ser prosperada. Así Sí. es que vamos a verlos a ustedes Por mi parte, como familia. es lo que Súper. podemos compartir Qué hermoso. y pues decirle a las personas que están queriendo emprender realmente. No es fácil. Así que no piensen que solo es lo fui a hacer. Pero lo primero que haga es vea toda la parte legal, que todo está bien, que todo está saliendo bien, que usted va a poder salir. Si hay un problema, cómo lo va a solucionar. Y ya después lo demás, pues es hecho legal. Yo creo que es bien importante y qué bonito, la verdad, todo lo que hemos compartido con David hoy. En base bíblica. En base ¿no? bíblica. Y creo que algo bien importante es, somos hijos de un Dios creativo y por lo tanto entonces Él también nos dio la capacidad de ser creativos y poder crear cosas. Así es. Poder hacer cosas diferentes, poder hacer cosas nuevas. Realmente esa lección de hoy yo creo que nosotros la llevamos, ¿verdad? Sí. El fracaso es dejar de hacer y rendirte y decir ya no sigo aquí nomás. Entonces mientras siga haciendo algo, usted no se sienta fracasado. Mientras respiramos, todavía hay una esperanza. Perdón, pero Ajá. incluso hasta cuando morimos, Pablo dijo, Sí. para el morir es ganancia. En ganancia todavía Yo creo que en el lenguaje de hijos de Dios no existe la palabra fracaso. No, O sea, definitivamente o sea, no. Incluso, o sea, me voy a meter un poco de teología. O sea, incluso si tú ves, o sea, cuando Satanás vio a Jesús en la cruz, dijo, ya fracasó, pero más bien fue la victoria. Exacto. Entonces, O sea que cuando te mires en la situación ahí oscura, en la peor, entonces es cuando Dios te va a alumbrar. Te va a alumbrar en la luz de Cristo y ahí está la victoria, porque qué lindo ejemplo. Yo creo que mejor no puede haber o no podemos superar un ejemplo más grande que ese, que es a la cruz del Calvario, donde fue crucificado todo allí. Pobreza, decir, no, es que yo vengo de una familia pobre. Y nosotros decimos, no, Dios te dio armas, te dio 2 manos, te dio sabiduría, inteligencia. y nuestras generaciones cambiaron. Sí, exactamente. Sí. Nuestras generaciones van a cambiar. Así que, como dice la Biblia, y lo que acabas de decir vos, despiértate, dice. Amén. Tú que duermes y te alumbrarás Cristo. Así es. Así que si en algún momento estamos dormidos, en el fracaso, Hay que estamos despertarnos. dormidos y hay que despertar y hay que actuar. Te interrumpa como el burro que se pone en el pozo y dijeron que lo vamos a enterrar y que no, cada palabra que le echaban, él se sacude. él se sacudía, O el de exacto. la ranita que dijo, es que todos me estaban aplaudiendo y diciendo era porras y era y sorda. sorda. Yo por eso me esforzaba más, porque yo los miraba a todos aplaudiendo y hablando y yo decía, me están motivando a que salga. Y más bien era que estaban diciendo todo lo contrario, Claro. que la ranita era sorda. Claro. Entonces cuando escuche cosas que no, Hágase el sordo. hágase el sordo, hágase el Claro que sordo. sí. Así que mire, y bonito, la verdad, Lindo, hemos lindo llegado programa. al final de nuestro programa el día de hoy. Y yo quiero solo hacer una pregunta. ¿Se nace siendo emprendedor o puedo aprender a hacerlo? Pregunto porque él es un emprendedor nato que lo trae en la sangre.
Yo estoy aprendiendo a hacerlo, pero quisiera escuchar también de esta parte. ¿Qué pasa? Yo creo que están las dos. Ok. Porque hay personas como Lázaro, como yo. Sí. Para mí es imposible no estar haciendo nada. Ajá. O sea, o estoy viendo en qué puedo hacer. O sea, ajá. hay cosas que no las logro, no las llego a hacer, pero sigo pensando que sí se puede. Está dormido y está Sí, pensando. yo sigo pensando que sí se puede. Claro, claro. Pero hay personas que empiezan a hacer algo Ujú. y ven que les funcionó y entonces dicen, pero podría empezar a hacerlo. Ok. Entonces yo creo que están las dos Las áreas, dos lados. porque si no sería bien injusto que unos nazcan con la capacidad de y otros no. Claro, Y yo creo que Dios nos dio a todos la creatividad. claro. Y lo que Hay hay que que dejar hacer, los miedos a un lado, ¿verdad? lo que hay que hacer es tocar, ver dónde está el botón para que se encienda. Claro. De ahí el problema es apagarla. Total. Yo a veces estoy haciendo cosas de Elíasar y Lázaro me dice, oye, eso sí que podemos hacer negocio con eso, lo podemos ver. Y yo, ¡ay, de veras! O sea, Sí. y nunca se me había ocurrido. Y totalmente de acuerdo. Él siempre anda viendo esa parte de donde yo nunca se me había ocurrido. Sí, porque me da temor, pero justamente yo creo que todo ese tipo de pláticas nos sirve muchísimo para empoderarnos y decir Pero- si se puede porque tenemos la mente de Cristo. No, terminamos. Va. Dios en la perfección. Dios, Volvemos a empezar. Dios en la perfección siempre pone un loco con un calmado. Yo soy el calmado. El problema mío. No, pero yo le digo la corriente. El y ahí problema voy. mío es que los dos. Grandes locos. Porque los dos siempre estamos como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos Qué hacer? lindo. Pero eso te da vida. Sí. Sinceramente, eso te da vida. A veces te la quita, pero Sí. sí te da vida. Yo te lo digo, yo creo que yo no podría así. O sea, mis hijos saben, si yo les digo, cerramos tal empresa porque la cerramos, ya no. Entonces ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Y están esperando ya a ver qué es el siguiente Claro. paso. Entonces ahora así para cerrar, si usted tiene una familia grande, Ajá. ¿qué hicimos? Le estamos enseñando a cada uno de ellos a administrar lo que estamos haciendo para nosotros dedicarnos a otra cosa y que Sí, ellos continúen lo que estamos Qué haciendo. hermoso. Un buen legado, que al final es lo que nosotros decíamos también para nuestro Elíasar Daniel. es. Dejar un legado. Vamos a tener pronto a las hijas, ¿verdad? De David. Sí. ¿Cuál es la empresa de ella para ya ir? Que Ellas sepan- tienen una empresa tienen una empresa que se llama Baribi, Ajá, ¿de qué trata? ¿verdad? Ellas empezaron a trabajar con tisana acá a Qué fabricar rico, tisana. Qué rico. Deshidratan las frutas, ¿verdad? Y hacen unos deliciosos tés. Aquí nos tienen que traer, chicas, pero la Y- prueba. Queremos ver cómo son esas tisanas, Y, no, ¿verdad? sí, nada que ver. Y literalmente igual empezaron ahí en la cocina de la casa, ¿verdad? Y han ido creciendo, Dios les ha ido abriendo muchas puertas. Pero es eso. Yo Lo creo que ven en casa, lo que están viendo. lo transmites de generación. O Sí. sea, ella miraba a mi madre haciendo cosas, la mamá de ellas también es muy creativa, hace tantas cosas. Claro, Entonces, eso lo vas transmitiendo. claro, claro. Y a veces hay gente que dice, no, pero es que los hijos de tal familia, pero es que lo han traído de generaciones. Claro. Y los instamos, yo solamente quiero hacer esto, yo sé que estamos ya en el cierre, pero los instamos a todas las familias que si sus hijitos solamente están allí viendo la televisión, viendo los partidos de fútbol los fines de semana y se dice, ay, que van al colegio, entonces merecen. No, yo creo que es momento de despertarlos y que como hondureños, como país, sabemos que somos un país 5 estrellas, con personas, ¿verdad?, que nos enorgullece saber que tenemos al lado, porque también tengo al lado aquí también un buen empresario, ver que tenemos tanto para dar. Entonces usted dígale a sus hijos, no, vamos, levántese porque usted es un empresario. Y me gusta eso porque Lázaro me dice, no diga solo emprendedor, di empresario. Sí. Es bueno cambiar ese vocabulario. Y que no solamente estar esperando la mesada que da mamá y papá, porque la mesada se acaba. Mamá y papá pueden terminar el trabajo de un día para otro, hay tanta inestabilidad, pero sabemos que si vamos formando en ellos mente de empresario, vamos a tener jóvenes súper productivos. Sí, a mis hijas todas tienen sueldo, así que... Ya ves, bueno, ahí está. Y las vamos a traer aquí. Las vamos a traer. Es bien chistoso porque ellos cobran su planilla y quedan, me debes tanto, y me debes tanto, y yo le digo a Ángela, puchica, esto es peor que los empleados. Ay, qué hermoso. Duermen con ellos. Sí, no, sí, llegan a la casa y dicen, pero es que me debes tanto, no me has pagado.
Entonces, no, pero es algo bonito. Sí. Poderle transmitir a tus hijos algo, un legado que ellos puedan seguir haciendo y enseñarles que si las cosas no se dieron, vamos por otra, varios vamos por caminos otra. ahí. Así es, Así totalmente. que, Bueno, la verdad, miren, yo voy a tener que poner aquí punto final. si no nos vamos. Si no nos vamos. Un gustazo de tener Y vamos a aquí. ver, mi amor, dale 5 a Dani. A ver, 5. 5, mi amor. Chócala. Chócala. Eso. Así que, Terminamos. mire, llegamos al final de nuestro programa. Así es. Muchas gracias. Recuerden, somos Buenísimo. Entre Historias, somos Amor Viviente. Hoy tuvimos reunión normal de Así feriado es. morazánico y sábado nuestra reunión normal. Mañana reunión normal, 10 de la mañana. Así es. Así que recuerden, si no tienen lugar a donde ir, Puede venir pueden acá. venirse aquí a Amor Viviente y con gusto lo vamos a Así, recibir. somos la iglesia de Somos la la iglesia de gente contenta. contenta. Así que Se muchas lo gracias, Sí. bendiciones y nos vemos en la próxima edición. Chao, chao, bendiciones.